Y otro tema de hoy es el ecocidio que se hizo en Amalucan, Yona, que fueron 100 árboles talados para hacer un complejo habitacional. Y que Barbosa dijo que se va a cancelar ese permiso que se dio en la administración de Pacheco Pulido y que además el inmobiliario que iba a hacer todo este desarrollo es familiar de Tony Gali. Suegro, no era... Consuegro. Consuegro de Tony Gali. Hagenbeck, que es el papá... Tío. No, es el papá de la esposa de Tonito Gali Jr. Por eso es su Yo consuegro. leí... Tío del... de la esposa de Tony Jr. Entonces ya no sería consuegro, ¿no? Sería ¿No? un pinche familiar por ahí. Pues Tío no sé, político. a ver, el que dijo que era consuegro fue el gobernador. A ver, ¿Lo veamos dijo el lo que gobernador, dijo el yo qué? A ver, veamos todo lo que dijo el gobernador, porque ya tenemos atrasados un chorro de cosas. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Mientras Ahorita les dice digo el complejo. Paulino Herrera Cabrera, como ejemplo en el gobierno del PAN de la zona norte del país existió una versión así. Ellos, por notas periodísticas, hicieron convenio con la planta armadora Ford, o sea, en cuanto a la renta de patrullas. El año pasado, en un acuerdo con un desarrollo desarrollo pues urbanístico, sí que lo vamos a parar nosotros. Se va a revisar justamente la documentación porque se mencionaba que había irregularidades. Hay irregular, es un intercambio que hicieron, pero lo vamos a revisar y lo vamos sin duda a parar. Fue el gobierno. Responsabilidades, inclusive penales contra las gentes que están ahí alojadas. Pues es el consuegro de Gali. Ahí dice el consuegro. El desarrollo habitacional se llama Loma San Juan. Vean nada más porque es enorme. Pensaban o tienen planeada la construcción de 8 torres de 240 departamentos y en una segunda zona iban a tener 176 departamentos en otras 8 torres. La última etapa eran 588 departamentos en 19 torres. Recuerden que esta historia comienza porque el cerro de Amalucan era propiedad privada. Pero los dueños no podían hacer nada sobre esta propiedad privada, dado que existían, implicaciones ambientales, cuidados ambientales específicos sobre la zona, no tenían uso de suelo. En el gobierno de Gali, o eso fue lo que nos contaron en el gobierno de Gali, se hizo un acuerdo para que los dueños del cerro de Amalucan cedieran una gran parte del cerro, en donde se construyó después el Parque Amalucan y la Estatua de la Victoria, y a cambio la porción menor que ellos se quedaban iba a recibir el uso de suelo para que pudieran por fin construir sus viviendas y sus torres departamentales. Bajo ese acuerdo, pues este señor se ve que juntó su lanita, hizo sus inversionistas y empezaron desde ayer o antier a tumbar arbolitos, ¿no? 100 arbolitos nomás. 100 arbolitos nada más tumbaron, pero dicen que sí había un permiso que otorgó tanto el gobierno interino de Pacheco Pulido como el gobierno de Claudia Rivera Pero esta proporción donde están haciendo este desarrollo inmobiliario ya no pertenece al dueño original, ya no pertenece a la familia Patterson, que era la dueña de todo el... No, Patterson, no. Sí. Lo que pasa es que son dos diferentes. Son dos diferentes. Uno es del lado de Amalucan y el otro de Bosques de San Sebastián, que es el del suegro. Consuegro de Gali. O sea, finalmente la familia con lo que se quedó fue con la hacienda que está en el Cerro de Amalucan, que es una hacienda pues casi de inicios del siglo Histórica, XX, digamos. es una hacienda histórica, Esos son de los y Hagen, como ¿no? con 2 o 3 hectáreas, de ahí como dice Héctor Hugo, se enajenó parte del predio donde empezaron a construir esto, y desde mucho tiempo, o sea, casi desde que se enajenaron estas hectáreas para el desarrollo inmobiliario, empezaron las versiones de que se trataba de construcciones a cargo de los Gali, pero pues nunca se había confirmado esta situación, ¿no? Así es, sí. Y lo anduvimos, bueno, en Periódico Central lo estuvimos rastreando por mucho tiempo, pero nunca pudimos dar con los compradores de los lotes. Bueno, pues ya los compradores, dice Barbosa, van a enfrentar una denuncia penal. Yo he oído esa cuenta de las denuncias penales desde el primer día. Dijeron que los No veo 44,000 se ninguna. explicaban, ¿no? Oye, ¿no se explicaron los 44,000? No. Otra semana. Bueno, Mira, ya Campbell le Paulina dio. Cataño, pues es que le ganó la exclusiva a Paulina Pues sí. Cataño a la secretaria. Oye, Ya pues, lo quiso, dijo, ¿para qué si ya salió? ¿Y ahora para qué informo si ya informó Cambio? Mejor que contraten a la tía Pau, de secretaria de Finanzas. Y Cambio es como palabra de Y además, mira que es bien ahorradora la tía Pau.
Sí les va a servir. La tía pues, Gobernador Barbosa, ¿eh? Ahí está Paulina Cataño, ¿eh? Se la necesita ficha. un sustituto.